¿Qué es un monje? ¿Qué es un fraile? Vida consagrada. Un monje es una persona que practica el ascetismo religioso. ¿Pero qué es el ascetismo? Es la doctrina filosófica o religiosa que busca por lo general purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia al conjunto de procedimientos y conductas de doctrina moral que se basa en la oposición sistemática al cumplimiento de necesidades de diversa índole, que dependerá en mayor o menor medida del grado y orientación del que se trate. En muchas tradiciones religiosas, la ascética es un modo de acceso místico. La mayoría de los sistemas ascéticos desdeñan las necesidades fisiológicas del individuo por considerarlas de orden inferior. En Occidente, las primeras doctrinas ascéticas surgieron en la antigua Grecia, con la práctica del entrenamiento o ejercicio físico o militar, pero también con el ejercicio de la virtud. Sin embargo, este tipo de prácticas ya eran milenarias en Oriente. Esta persona que practica el ascetismo, que nos estamos refiriendo en el caso de un monje, puede vivir solo o con otros monjes. Un monje puede ser una persona que decide dedicar su vida a servir a los demás, o ser una asceta que elige voluntariamente abandonar la sociedad para vivir una vida de oración y contemplación. El concepto es muy antiguo y puede verse en muchas religiones y filosofías. En el idioma griego el término puede aplicarse también a mujeres, aunque en español es usado para hombres. La palabra monja se utiliza normalmente para las monásticas femeninas, aunque el término griego monachos es de origen cristiano. La palabra monje también sirve para designar ascetas de otras creencias religiosas o filosóficas. Sin embargo, al ser un vocablo genérico, no es intercambiable con los términos que denotan clases particulares de monje, como cenobita, ermitaño, anacoreta o esicasta. Ahora bien, ¿qué es un fraile? El término fraile viene del latín frater, es decir, hermano. Es el nombre usado en la Iglesia Católica para referirse a los miembros de las órdenes religiosas mendicantes, nacidas a partir del siglo XIII, que predican la renuncia a las riquezas materiales y predican la acción apostólica y evangelizadora. Entonces, ¿qué es una orden mendicante? Una orden mendicante es una orden religiosa católica caracterizada por vivir de la limosna de los demás y que está conformada por hermanos llamados frailes, hermanas llamadas sores y terciarios, antiguamente llamados hermanos de penitencia. Los frailes conforman la primera orden, las sores la segunda orden y los terciarios la tercera orden. Sus miembros, frailes y sores, hacen voto de pobreza por el que renuncian a todo tipo de propiedades o bienes, ya sean personales o comunes, poniéndolos a disposición de la comunidad religiosa a la que pertenecen. Así viven en la pobreza, mantenidos solo por la caridad. Junto con el voto de pobreza que profesan solemnemente, también profesan los votos de castidad y obediencia. Sus miembros no están ligados, como los monjes, a la estructura del monasterio. El significado de hermano implica la existencia de relaciones de fraternidad entre los integrantes de la comunidad. Es común utilizar el término fray como prefijo, como Fray Bartolomé de las Casas. En los agustinos, los capuchinos, los carmelitas, los dominicos, los franciscanos, etc. Un fraile se diferencia de un monje en dos aspectos. El ministerio y apostolado de un fraile lo lleva a trabajar por el reino de Dios fuera del convento o de la ermita, mientras que tradicionalmente el monje no sale de su monasterio, donde se dedica a la oración y las labores internas. El fraile suele ser cambiado de lugar según la necesidad de los superiores, mientras que el monje se identifica con su monasterio. Esta persona tiene una vida consagrada, y aquí es donde no debemos confundir este término con los institutos de vida consagrada, que es una de las muchas formas de vida consagrada en la Iglesia Católica. Se denomina vida consagrada en la Iglesia Católica los fieles de la misma que se proponen a seguir más de cerca a Cristo. Se dedican totalmente a Dios como a su amor más supremo y procuran conseguir la perfección de la caridad a través del servicio del reino de Dios mediante la profesión de los consejos evangélicos, sea por votos simples o solemnes o por promesas pudiendo quedar consagradas, o bien por la misma profesión de votos ante un superior, o bien por la solemne oración consecratoria pronunciada por un obispo.